Carlos Mérida acá hace una biografía, hace una relatoría específicamente de una memoria histórica de toda la obra de Carlos Mérida en México. Fue escrito por Luis Cardosa y Aragón. Luis Cardosa y Aragón decía que la crítica del arte es como la cabeza de la victoria de Samotracia sostenida en los brazos de la Venus de Milo. Inexistente. Les llama la atención esa... Pero para ilustrarlo, les puse ahí la victoria de Samotracia y la Venus de Milo. La primera no tiene cabeza y la segunda no tiene brazos, entonces ¿qué va a sostener la segunda? Entonces es una mordacidad y un sarcasmo de parte de Luis Cardosa y Aragón para ejemplificar el trabajo del crítico del arte. El crítico del arte ya hemos nosotros analizado y visto que tiene básicamente dos objetivos o funciones sustantivas. ¿Cuáles son? ¿Se recuerdan? Primero, a ver, el crítico del arte puede ejercer dos funciones esenciales dirigidas hacia el público. ¿Cuáles son esas? Esta que estoy mencionando es una mordacidad de Luis Cardosa, pues, pero fastidiar al artista en la tercera, si ustedes quieren, ¿verdad? Porque... Pero no, orienta, educa. Orienta, educa. Una está sustentada y fundamentada en la objetividad del conocimiento científico y la otra está fundamentada en aspectos valorativos, es decir, a partir de su subjetividad. Ese es el papel del crítico del arte. Vamos a ver entonces lo que les estoy mencionando. También hay otro autor que me permití trasladarles, que me gustó esta frase que encontré y que siempre la he utilizado. Hay un poema de este señor, él se llama Miguel Ángel Asturias, que se llama Marimba tocada por indios. Así se llama el poema, y cada vez que yo, cuando hacía teatro más frecuentemente, recibía críticas muy mordaces por muchas razones. Yo les contestaba: ve para un huevo que pones tanta bulla que metes, a venir ponelo vos pues. Esa es una frase de Miguel Ángel Asturias, pues, ¿verdad? Pero es precisamente eso, que aquellos están haciendo la gran parranda y la gran bulla, que la gallina cuaspa. Vengan y háganlo ustedes. Dos frases interesantes de dos grandes lenguas, voces de la literatura guatemalteca, como antecedente de la charla. Ahora vamos a ver. El fenómeno artístico es aquel que se da cuando confluyen tres elementos sustantivos o fundamentales. El primero de los elementos es el artista. El segundo es la obra de arte. Y el tercero es el espectador, la persona que está apreciando la obra de arte. Solo si se dan esos tres elementos, el fenómeno artístico se da. Si no, no. Entonces, dentro del fenómeno artístico, que ya lo mencioné, además del artista, la obra de arte y el contemplador ahí mencionados, también interviene una persona cuya función es muy importante: el crítico. Adicional a lo que ya habíamos visto, analizado, relacionado con el papel del artista, la obra de arte y el público, eso ya lo vimos. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el crítico y cómo y por qué lo hace. Porque quiere joder al artista, ¿no es cierto? Vamos a ver. En este caso les pongo una figura, una foto muy joven del maestro Carlos Mérida, uno de los grandes genios de la plástica a nivel universal. Y el artista, pongo a Mérida como significativo del artista. Dice que es el creador, el que impulsado por la inspiración da a sus sentimientos forma material en una obra de arte. Es aquella persona que a partir de sus sentimientos objetiviza la forma de arte, crea con ella una producción de sentido. Como en este caso, Carlos Mérida. Acá les pongo otro ejemplo. Esta es una obra de Mérida que se llama Las leyendas en el atrio, la que está ahí, que se parece mucho a las fachadas del crédito hipotecario Banco de Guatemala, por ejemplo, de Roberto y de Recinos y de González Goy. La obra de arte, el segundo de los elementos que intervienen en el fenómeno artístico, es la transmisión del sentimiento experimentado por medio de líneas, colores, movimientos, sonidos o palabras. Todo esto ya lo hemos visto y lo estoy recapitulando. Entonces, la obra de arte no es más que la transmisión de un sentimiento, una producción de sentido que emana del artista, trasladada a través de colores, formas, silencios, movimientos, sonidos, palabras, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso les menciono una composición de las artes visuales, plástica eminentemente, es una pintura, son acrílicos y se llama Las leyendas en el atrio. Abstracto figurativo, el estilo que caracterizó al final de sus días a Carlos Mérida.
Mientras que el último de los elementos que confluye en el fenómeno artístico es el contemplador, el público, la persona que aprecia a la obra de arte. Y eso no hay más nada aquí. El contemplador, el público, es aquel que aprecia la obra de arte producto del artista. Se acabó. Ahí les pongo a 2 o 3 personas mirando a la obra de arte que les mencionaba de Mérida. Ahora bien, el crítico es aquel que emite un juicio acerca del valor contenido en la obra. El crítico, ¿quién es el crítico? La persona que emite un juicio relacionado con la obra de arte. Este juicio puede ser argumentativo o puede ser valorativo. El juicio argumentativo es aquel que vamos a conocer como el juicio epistémico, mientras que el juicio valorativo es aquel que vamos a conocer como el juicio axiológico. Entonces les mencionaba, ¿cuál es la función de la crítica? Es lo que les dije al principio de la charla. Orientarles. Orientar a un público que generalmente desconoce los fundamentos históricos, sociales, filosóficos o estéticos de la obra de arte. El público en general, no estoy mencionando ni diciendo que va a tratar de orientar al público que es el del 7º semestre de la Facultad de Humanidades, del departamento. Estos ya llegan y ya saben, olvídense. Ellos van a llegar a orientar a los que no saben. Al público en general. Entonces la función de la crítica es orientar al público. Desconoce, dice el público, históricos, sociales, elementos de contenidos en la obra de arte, elementos históricos, sociales, filosóficos o estéticos de la obra de arte. Vamos a ver una cosa. Dice históricos, sociales, filosóficos, estéticos contenidos en la obra de arte. Esta obra que está aquí, yo ya he mencionado 3 o 4 o 5 elementos que la integran o componen. Primero les dije la técnica. Producción de sentido. Producción de sentido, cabal. Bueno, ayer yo estaba almorzando en un lugar ahí, por ahí, en la zona 11, en Majadas 11, y es que estaba el único lugar donde no estaban pasando el partido, porque todos los lugares estaban llenísimos. Entonces me fui y me sentaron a la par de una ventana, y salieron unas patojas adolescentes a tomarse fotos así como estas, pero yo estaba, y de repente una fotógrafa casi que se bajó todo el escote para tomarse fotos de ustedes. Y yo, pero ¿y esto qué? Dije, por el amor de Dios, hasta me persigné. Para que se le persignara de bajar. Le creemos. Pero bueno, entonces miren, aquí he mencionado 4 o 5 elementos con relación a esa obra de arte. Entonces el crítico tiene que decir, básicamente, esta es una obra que se dice a ley, corresponde a las artes visuales, específicamente a la pintura. Su técnica es la siguiente: acrílico sobre el panel, mazonite, tela, cartón o lo que sea. Las medidas son tanto por tanto. La composición es básicamente lineal. Los abstractos geométricos se caracterizan por lo siguiente, y les va a dar una definición del tecnicismo compositivo implícito en la obra de arte. Ahora bien, va a poder decir también, bueno, esta obra corresponde al periodo en que Carlos Mérida estaba fuertemente impresionado por la corriente generada por Picasso, denominada cubismo, la cual es resultante de una evolución hacia el modernismo, y les va a dar una descodificación relacionada con lo mismo. O bien, eso es argumentativo, el episteme, el conocimiento científico, el academicismo puesto de manifiesto en eso. Se acabó. O si ustedes quieren, lo mismo. Las composiciones son básicamente cálidas, lo cual nos da una denotación, etc. Ahora bien, leyendas en el atrio. Se llama las leyendas en el atrio porque todo lo que acontece dentro de la iglesia, porque el atrio está antes de la entrada a la iglesia, son leyendas, eso no existe. Y de acuerdo a mi interpretación marxista, la iglesia es el opio de la sociedad y por eso una leyenda. Y baja y comienza. Pero ese es subjetivo, ese es desde mi particular punto de vista, pues yo, ¿verdad?, que lo estoy tratando de interpretar y trasladarles a ustedes. Por eso lo firmo, eso le pongo Juan Pérez, le pongo Ricardo Martínez, eso lo digo yo. En cambio, lo anterior, la composición, de acuerdo a la psicología del color, está predominantemente circunscrita a las coloraciones cálidas. Psicología del color, la composición es básicamente lineal, aspectos geometrizantes. Ya tiene una fundamentación, no hay para dónde. Bueno,
Eso es orientativo, ya sea de una o de otra forma. La primera traslada información que va a generar conocimiento y la segunda busca trasladar informaciones, valores, subjetividades tendientes a crear opiniones relacionadas con la verdad. Ahí vamos a decir, me gusta porque yo también soy ateo, o no me gusta porque yo soy profesante de la religión de Gacheluna, por ejemplo. Pero bueno, sigamos. Dicho lo anterior, el papel del crítico, ya vimos esto, orientar al público. La emisión de los juicios críticos, punto toral de la sesión de la charla del día de hoy en la tarde, va a ser la siguiente. Los juicios críticos van a ser o epistémicos o axiológicos, ya sea argumentativos o valorativos. Se acabó, no hay más para dónde. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. La epistemología, ahí les pongo este diagramita, dice que es una teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento. Se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas, pero miren, ahí a estas tres fuentes academicistas que son ciencias del conocimiento le pueden agregar 20. Yo le puse 3. Dice históricas, psicológicas, sociológicas, antropológicas, arqueológicas, económicas, politológicas, la que ustedes quieran le pueden agregar. Todo lo que sea fuente del conocimiento científico es un episteme. Y esas van ahí van todas ellas. Por eso les pongo acá. Vean, existen verdades y existen creencias. Una verdad es que 1 más 1 son 2. Se acabó. Mientras que una creencia es que si pongo 1 más 1 son 2, pero si pongo 1 más 1, así son 11, pero si pongo aquí 2, esas ya son creencias, esas ya son cuestiones de criterio. Mientras que el conocimiento se da acá, a partir de las creencias, vamos a comprobarlas, van a ser verdades científicas que van a ser fuente de conocimiento. Esa es la gráfica o matriz de la generalización del episteme científico. Bueno, sigo. La epistemología como teoría del conocimiento se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas, económicas, lo que ustedes quieran ahí, y que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se les justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales como verdad, objetividad o justificación. Se acabó. Las coloraciones de las leyendas en el atrio de Carlos Mérida son eminentemente cálidas. ¿Pero por qué? Porque en la escala tonal, de acuerdo a la psicología, el color se encuentra en el margen izquierdo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y la comprobación, la objetivación de aquellos que ustedes van a buscar. Ahora ya es demasiado pedirles que van a buscar y bajen un libro. Ahora se van al telefonito, buscan, lo googlean, escala cromática. Sí, pues aquí están, ¿ve? Aquí están cabal. Esas son las coloraciones frías, las que van a producir ansiedad, pasión, lujuria, etcétera, etcétera. Mientras que las frías van a ser de tranquilidad, y la justificación. Entonces tiene razón el criterio que se ha extrovertido de decir que son coloraciones frías, porque de acuerdo a la psicología el color están colocadas en tal parte. Es la justificación. Bueno, aquí también tengo otro. Sí, aquí está. Este es el esquema de las principales tendencias del episteme científico respecto a la búsqueda del conocimiento. Miremos, ¿es posible alcanzar el conocimiento de alguna verdad? ¿Sí o no? Si es que no, ese se llama escéptico. Se acabó. ¿Existen los ovnis? Vamos a creer, ese es escéptico. Sí, pues fíjate, porque no hay una película que se llama Paul que le meten la sonda tele. Entonces sí existen, ¿verdad? Entonces ya comienzan a... Entonces aquí no, escéptico. Se acabó. Yo no creo en eso. Pero miramos, de acuerdo a la ley de la gravedad, te das cuenta que el núcleo del centro de la Tierra atrae todos los objetos, es el mismo, y por eso, ¿por qué no van allá afuera en la atmósfera? Porque allá en la Tierra no puedo. No, yo no te creo. Aunque se le está trasladando una ley científica, pues tiene derecho, tiene derecho. Pero vamos a ver, si es que nosotros queremos alcanzar la verdad, y decimos que sí podemos alcanzarla a través del conocimiento epistémico científico, vamos a ver. Primero que nada, ¿con qué medios cognitivos contamos? Cognitivos es del conocimiento. ¿Qué medios contamos? ¿Y cuál es el objeto de aquella verdad? Los medios cognitivos son el uso de los sentidos. Puedo tocar, puedo palpar, puedo percibir a través de la vista, a través del oído, como la risa de las señoritas.
Buen ejemplo, ¿eh? Entonces eso me hace a mí que en segunda instancia me voltee a ver qué le están haciendo a la señorita, ¿verdad? Para poder, etcétera. Pero entonces percibo a través de los sentidos, y esto me va a dar a mí lo que platicábamos con sus compañeros Sergio la vez anterior, un conocimiento empirista. A la patoja le están haciendo cosas agradables, pero está muy contento. Ese es el conocimiento empírico, desde acá. No está gritando de dolor, ni de temor, ni nada, sino que está manifestando una emotividad, efusividad, etcétera, 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 porque está contenta viendo la foto, pues. Pero es lo que estoy imaginando yo, saber que está viendo ahí. Ese es el conocimiento empírico. Tendría yo que salir de aquí y decirles, ustedes permítanme el teléfono, vamos a ver. Ah, no, hombre, si están viendo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y le tienen la dicha y la pasión de una religiosidad. Ahí ya lo comprendo, ¿verdad? Mientras que el otro va a ser con la razón. Eso es el racionalismo. Dice que, el racionalismo dice, en la edad de la premadurez, las estudiantes de la Universidad de San Carlos son estudiantes sumamente felices porque las condiciones de la Universidad de San Carlos son más óptimas. Tienen bonitos pupitres, por eso están contentas. Eso es racionalismo. Claro, en este caso es una falacia, pues es un argumento que estoy utilizando como sarcasmo. Pero el uso de la razón es este. Las patojas están contentas porque son patojas. Ya a esa edad, ¿qué les puede preocupar? ¿Las mantiene el papá, o el marido, o el traido, qué sé yo, o el viejo con piso? Pero entonces no tienen preocupaciones, ¿verdad? Dice después, ¿cuál es el objetivo de la verdad sustentada a través del empirismo o del racionalismo? ¿Cuál es el objetivo de esa verdad? Primero que nada, es una realidad interna a uno mismo. Eso se llama idealismo. Yo digo, si las patojas tienen derecho a estar contentas porque la juventud es un divino tesoro que les permite a ellas no preocupar. Ese es mi idealismo. Están contentas por eso, lo que yo dije. Pero el realismo es que están contentas porque el otro las está... porque van a ir a tomar café más tarde. Es la realidad externa. Está bueno el ejemplo como uno más científico. Pero bueno, entonces este es el esquema del acceso al conocimiento científico, el acceso al conocimiento que se va a denominar. A todo esto pónganle aquí igual episteme. El episteme es la sumatoria. Aquí creo que lo tengo. Sí, está. Aquí está. El episteme no es más que la sumatoria de empirismo, el conocimiento empírico, el conocimiento racional o ya comprobado, el idealismo, la formación que genera los conocimientos previos, más el realismo, que es lo que es. Esto es episteme. Ahí les pongo adicionalmente, episteme es el verdadero conocimiento, el que se opone al conocimiento aparente. ¿Queda claro? ¿Qué es el episteme? Sí, debería. Entonces, regresando a la diapositiva anterior, por eso les dije, la forma de acceder al conocimiento va a ser por el empirismo, el racionalismo, por el idealismo o por el realismo. La sumatoria de todos esos va a ser un conocimiento verdadero, comprobado, que se va a conocer como episteme. La formulita que está ahí. Aquí les pongo algunos ejemplos de epistemes. Por ejemplo, los aspectos históricos, los arqueológicos. Bueno, los arqueológicos, qué sé yo, pues en las tierras bajas del norte de la República de Guatemala habitó una de las más grandes civilizaciones de toda la historia universal, que se denominó los mayas. Ese es un conocimiento arqueológico. Así va. Antropológico. Los mayas eran una raza de 1,60 metros, tesitura morena, con nariz aguileña, ese es antropológico. Los hallazgos que vamos a poder tener acceso en los diferentes lugares de asiento de la raza maya nos van a permitir a nosotros formar epistemes científicos que nos van a permitir valorar, criticar, analizar, si ustedes quieren, las diferentes manifestaciones que encontremos. Los aspectos sociales, les decía, sociológicos, por ejemplo. La sociología no es más que la ciencia que estudia la sociedad. ¿Qué pasó hoy, por ejemplo? ¿Qué podría ser? Se murió el alcalde, Álvaro Azul. Sí, una semana para ponernos al día. Pero ya ayer, antier, él se murió el viernes, jugando golf. El martes o miércoles ya circulaban memes. La INACIF no vio el cadáver.
Nadie vio el cadáver. Y se lo llevaron a su finca y lo enterraron. Acaban de verlo en España. Pero eso es eso. Eso es sociología. Entonces, ¿por qué está circulando en redes sociales esa producción de sentido? Ausencia de liderazgo, Jimmy se quedó huérfano. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos buscando? Yo lo puedo negar, el señor era el último de los caciques españoles que yo he conocido, porque era autoritario, prepotente, abusivo e hijo de la gran diabla. Pero por lo menos ahí en mi casa se sumó y lo mandó a tapar. Pusieron un jardín, pusieron bombillas y estaba bonita el lugar. Y entonces digo, bueno, te robando por poquito, porque ahí tengo la bombilla nueva. Eso es sociológico. Entonces, si el señor era un buen alcalde, como persona, si le llegó a pegar al Iván Velázquez a la conferencia de prensa, eso ya es cosa aparte. Pero ejerció, miren, la escuela a nosotros nos debería de preocupar, no de preocupar, sí preocupar, que es posible que con la ausencia de una persona como el señor vayan a entrar a la escuela de artes que está en el correo, por ejemplo, porque él era de los principales sostenedores, pero como él le gustaba salir en una foto, entonces iba a todas las actividades, a la Sinfónica Juvenil, a la danza de no sé quién, y él era el fundador y sostenedor de esa escuela. Entonces, ¿qué va a pasar? No está él, y van a quitar pasos y pedales, y van a quitar el lugar donde lleva el Chucho a que haga sus gracias, y todos esos lugares, son obras del señor pues. Entonces, por eso si hubiera sido Edwin Escobar de Villanueva que se muere, ¿qué pasó? No pasa nada, no es nadie el señor. Si hubiera sido Medrano, se robó, qué bueno que se murió. Pero como fue una persona como que estuvo 3 veces 4 veces en la alcaldía, una vez en la presidencia de la República, director del INGUAT, bueno, por algo, pues eso es sociología. Psicológico. La psicología no es más que la ciencia que va a analizar los fenómenos que acontecen, suceden o emanan desde la mente del ser humano. La angustia, la pasión, la ira, la cólera. Y ahí les he puesto aquel ejemplo del grito de Edvard Munch. ¿Se recuerdan esa angustia planteada en esa obra de arte? Los políticos, bueno, pues estos son epistemes, pues, ¿verdad? Lo que les estoy mencionando ahí, que emanan del cuadro que les acabo de mencionar y son únicamente un ejemplo. Me apuro, les quiero hablar de otra cosa. La axiología, la segunda de las partes que le va a permitir al crítico poder emanar, trasladar, hacer juicios relacionados con una obra de arte, es una disciplina de la filosofía que estudia los valores de las cosas. Disciplina filosófica, axiología. Disciplina filosófica que estudia los valores de las cosas. Miren, la gran diferencia fundamental es que está sustentada en percepción. Y las percepciones son subjetivas. Ojo, mientras que la epistemología se fundamenta en verdades comprobadas, en verdades científicamente aceptadas, la axiología es a partir de la subjetividad. Y las percepciones son subjetivas. Yo les he puesto acá el ejemplo de una de las más grandes, el más grande de todos los retratos de la historia del arte universal, es la Mona Lisa. Para nosotros en Occidente tiene un valor en cuanto a la composición piramidal, el uso del espumato, que rompe los cánones de la época medieval y plantea ya una nueva forma de ver el arte, el ser humano, ya es el antropocentrismo puesto de manifiesto en la escrutadora mirada del personaje. Eso es para nosotros los occidentales, que podemos darnos el gusto y el lujo de tener un ocio contemplativo. Pero esto para una persona de África meridional que está muriendo de hambre no va a valer absolutamente nada porque ni siquiera se la puede comer. Así de sencillo. Eso es la subjetividad. Lo que para mí vale, para él no. De acuerdo a nuestro entorno, ¿verdad? A los universos simbólicos que giran en torno a la sociedad en la que yo me desenvuelvo. Vamos a ver la que sigue. Aquí, sin embargo, ¿cómo conjugar la crítica que es análisis con la creación que es arte? Menuda tarea entonces, la del crítico que es fundamental. Conjugar la creación con el análisis de la creación. El pintor, aquí les puse lo más fácil, el pintor recrea la naturaleza. Pues supongo ese señor recreando esta agua, este pantanito que está ahí, o la interpreta, o la crea. Pero quedémonos en esta, que está copiando. Él está copiando la naturaleza de la cual
de acuerdo a sus particulares puntos de vista. En el mejor de los casos, si es un pintor realista, la va a copiar tal cual puede, y va a ser impresionista porque la luz en el momento, etc. Si ya es expresionista, le va a poner coloraciones un poco atípicas, colores no locales, mientras que es un neofigurativista, va a hacer un cubo de esta rosada, no sé. Mientras que el crítico del arte se apoya en lo creado para poder hacer su trabajo, en la obra de arte. La obra de arte, ya les dije, es el proceso, es una producción de sentido ya interpretada por un artista, de acuerdo a su formación, a su subjetividad, a su técnica, de todo lo que ustedes quieran. La crítica varía desde la simple descripción, lo que les mencionaba en las leyendas en el ático es una descripción. Ahí podemos ver una conformación lineal con 5 paneles predominantemente en coloraciones cálidas con elementos abstractos geométricos elaborados en persianas. Eso es descripción. Dice, la crítica varía desde la simple descripción que da una obra, que de una obra hace el redactor de eventos artísticos en periódicos y revistas o el biógrafo de un artista, hasta la crítica profunda que juzga con razones debidamente fundadas acerca de los valores contenidos en una obra de arte, y esa es la verdadera crítica del arte. Entonces aquí tenemos en este concepto tenemos básicamente lo epistémico y acá tenemos lo que es axiológico, en un mismo concepto, que es el papel del crítico. Entonces el crítico traslada, orienta, educa y trata de formar opinión desde su particular punto de vista. Por ejemplo, ¿esta obra la conoce? Así pues, va. Es la portada de uno de mis libros, se llama La jungla de Alau, de Roberto González Goy. Aquí abajo, esto es eminentemente descriptivo. La obra se llama La jungla de Alau, es la ficha técnica, Roberto González Goy, Acrílico sobre cartón, Guatemala 2005. Dice, esta que está acá, una obra figurativa perteneciente a las artes visuales, específicamente la pintura según Chevalier. Se acabó. Esa es una descripción de lo que estamos viendo ahí. Ese es el papel del crítico. ¿Ya cómo se puede quedar? ¿Qué es eso que está ahí? Es una obra figurativa, de acuerdo a uno de los críticos de apellido Chevalier, es de las artes visuales y corresponde a la pintura. Punto. Y es válido. Aquí viene otra interpretación. Dice, con predominancia de colores frías, en la que el contrapunto lo constituyen los cálidos del jaguar, la serpiente y el venado. Su composición vertical nos traslada de la flora en la parte superior a la fauna en la inferior. Acá hay aspectos compositivos. Aquí hay necesidad, exigencia para elaborar este pequeño juicio argumentativo que está ahí, conocimiento de composición, psicología de color y de botánica, porque estamos hablando de biología, estamos hablando de flora y fauna. La misma obra de arte. Perdón, ¿qué es contrapunto? Los señores músicos. Una nota contra otra. Una nota contra otra, podríamos decir algo que discordante a, Sí. así de sencillo, ¿verdad? Fíjense que en alguna oportunidad tuve un cuadro de Gaudí en el Museo Reina Sofía. Al fondo estaba el cuadro, era un lienzo en blanco y en el centro tenía como que se hubiera limpiado el pincel del señor Miguel así, y aquí había de todo lo que ustedes quieran, Miró, lo que quieran, y ese cuadro le llamaba la atención a uno y lo obligaba a hacer, mira, porque era solo el punto, la mancha ahí. Eso es un contrapunto en todo lienzo blanco. Bueno, sigamos viendo. Otra forma de analizar la obra que hemos visto dice, la obra nos plantea la cotidianidad de la jungla tropical, posiblemente de un área del norte guatemalteco. ¿Y por qué dice que es del norte guatemalteco? ¿El norte es Cobán? ¿Petén? ¿Por qué dice eso él? Fíjense, dice, porque dada su flora y principalmente la fauna. Estamos hablando de un lugar donde hay jaguar, donde hay tepezcuintle, venado, este es armadillo, mazacuata, mono. Y además, dice la persona que hizo la crítica, el vocablo alau es una derivación de vocablos mayenses. Alau significa tepezcuintle. Y can es la terrible mazacuata, Ingoy es el armadillo, queje es el venado, el que está allá se llama, ¿cómo se llama el mono? El mono Zaraguata.
No sé por qué salió esto aquí, perdón. Pero miren, no, lo que decía en esta diapositiva, que no sé por qué se desconfiguró, es básicamente lo siguiente. Lo que hemos visto hasta estas diapositivas son eminentemente informativas, argumentativas, descriptivas, con algún dejo de interpretación a partir de los elementos que componen la obra plástica que estamos analizando. Sin embargo, podría decir alguien, que es lo que decía la siguiente diapositiva, y estaba firmado por, ese lo había firmado Monsanto. Lo voy a leer porque me acuerdo. Bueno, miren, dice lo siguiente, Guillermo Monsanto, relacionado con esta obra de arte, dice: las coloraciones frías podrían ser denotativas de la paz y tranquilidad que nuestra naturaleza nos proporciona. Sin embargo, las coloraciones cálidas de los animales son una reflexión, así como un serio llamado a nuestra conciencia ecológica, pues los animales representados se encuentran en un serio peligro de extinción a causa de la cada vez más constante presencia del ser humano en sus hábitats. Esto ya es un juicio argumentativo, poniendo de manifiesto la opinión. Por eso, cuando vamos nosotros a escribir, y eso es una recomendación, un juicio propio es en primera o segunda persona, mientras que un juicio informativo es en tercera persona. Ustedes todavía no pueden escribir en primera persona hasta que se gradúen. No vayan a poner en su tesis o en su EPS. Yo considero que usted no considera. La ciencia dice y considera que las coloraciones son tal cosa. Aquí, como está firmado por Guillermo Monsanto, dice que las coloraciones frías denotativas de la tranquilidad de nuestro ambiente natural, no sé dónde, se contrapone con las coloraciones cálidas de los personajes que están en peligro de extinción. Y pues, es lo que él nos quiere trasladar y nos quiere decir, es su opinión firmada. Mientras que posiblemente el maestro González Guarín ese rato pues, tenía crayón rojo y después de pintar venado de rojo, pues. Así que, y es un contrapunto, claro que lo es ahí en la composición, pero esa es la interpretación del señor Monsanto. Vamos a ver qué sigue aquí. Bueno, la crítica profunda que juzga con razones debidamente fundadas acerca de los valores contenidos en una obra, esa es la verdadera crítica. Algo que está bien fundamentado y que además se compromete con un juicio argumentativo. Porque ¿de qué nos sirve saber que la obra de arte de Carlos Mérida, denominada Las leyendas en el atrio, son cinco composiciones, una composición formada por 5 lienzos verticales de tanto por tanto en coloraciones vías? Punto. Eso lo miro yo. Eso lo miro. ¿Qué va a agregarle el crítico a aquello? Posiblemente las composiciones verticales se asemejan a las estelas de Quiriguá y Copán, y por eso es que el abigarramiento es denotativo del terror bajo, muy propio de la cultura maya. Eso ya es algo, sí, pues, tiene razón, ve, sí se parece. Bueno, aquí tengo una crítica también, este es de uno de los mejores críticos de arte que ha tenido Guatemala, él se llama Juan Juárez, que miren ustedes, me da tanta pena. Veo en el periódico ayer, Yolanda Williams, una extraordinaria actriz con grandes problemas de salud y todos pidiendo dinero para que le van a dejar la cuenta. Francisco Morales Santos, una de las voces más altas de la literatura guatemalteca, pidiendo dinero para que van a dejar. Luis Galich pidiendo dinero porque le van a dejar. ¿Quién otro les iba a mencionar? Ese se murió de lo mismo. Juan Juárez es el otro. Después me acordé. Juan Juárez, igual. ¿Qué? Joaquín Orellana. Joaquín también va. De hecho, el sábado presentamos un concierto
para recogerle fondos. Imagínense eso ustedes. Bueno. Y acaba de regresar de la iglesia. Sí, y se fue con eso, sí, me acuerdo. Fíjense que ayer estaba viendo, si no tuvieran ustedes ver el capítulo de Picasso Eugenio. ¿Alguien lo vio? Ustedes conocen al famosísimo Apollinaire, el poeta, crítico de arte, Apollinaire. Él estaba trabajando en un banco, así como trabajaba Gauguin en una aduana, y de repente dijo, pero si yo soy artista, yo no, ¿qué hago aquí sentado? Y renunció al banco. Renunció a los ingresos fijos de comer para ir a compartir con Picasso, con Baudelaire, con todos ellos. Y llegó a ser Apollinaire. Y un banquero se hubiera quedado ahí, Gauguin. Un día de la noche a la mañana amaneció y dijo, voy a tirar de mi casa, deshacerme de todos los objetos que no me son útiles. Me voy a caer en la mano con lo que yo soy. Y se quedó en la mano con unos pinceles. Y se fue a Tahití, donde llevó a cabo lo mejor de su obra, con bueno, el estilo que caracteriza a Gauguin, tan fobista fiel. Bueno, esto entonces dice Juan Juárez, Francisco Aullón nace en tal fecha, se muere en tal fecha. Los mayores aportes que este autor dio a las artes de finales del siglo e inicios del presente la integran su obra de arte de carácter conceptual, que traslada conceptos, ¿verdad? Dice, en ellas, como en toda su producción bidimensional, plástica, no la escultura, siguió siendo el eje referencial y en muchas de ellas parte fundamental de la acción y el registro. Francisco murió muy joven, pero queda pendiente a futuro una revisión de sus últimos trabajos. Juan Juárez. Esa obra, yo no sé si ya te las había mencionado, se llama Exhumación. ¿Por qué se llama Exhumación? Es como que si nosotros estuviéramos parados viendo una fosa común. Es un trabajo de antropología forense, en el cual podemos ver costillares, cráneos, fémures, tibias, peronés, acá, así hacia abajo, de tantas cosas clandestinas que aparecieron en el país producto de los 36 años de conflicto armado. Eso es entonces una crítica ya de arte comprometida. Es sumamente difícil, desde luego, lograr un juicio absolutamente imparcial y objetivo, sobre todo en este tiempo en que el crítico se ha convertido en un agente de publicidad. Eso es muy fácil. Y a nosotros, ustedes como artistas, a algunos de ustedes les ha tocado, les ha padecido, que por ejemplo saben que Juan Pérez, Pedro López y Miguel Fuentes están trabajando en la prensa libre, y que si van a hablar con él les va a publicar una reseña de su próxima exposición o de su concierto de Joaquín Orellana, etc. Van con, así vos vamos a almorzar, ya van, por lo menos le saca el almuerzo, por lo menos, si no es que algo más. Como no te incluyo en la nota vos, y voy a ver la exposición y te tomo fotos, pero mira, te pones firme. Eso pasa, ¿verdad? Y estamos haciendo publicidad a algo. Ya no hay juicios objetivos relacionados con eso, y eso es tan común. Vamos a ver. Finalmente, esta frase de Anton Ego siempre me ha gustado, es de Ratatouille, si no se recuerdan. Y dice lo siguiente, y por eso que me gusta y la pongo, es una frase de la película Ratatouille. Dice, en muchos sentidos, el trabajo de un crítico es muy fácil. Arriesgamos poco porque gozamos de una posición que está por encima de quienes ponen su trabajo, está por encima de los artistas. Fíjense. Y asimismo, dice, arriesgamos poco porque gozamos de una posición que está por encima de quienes exponen su trabajo y asimismo a nuestro criterio. El ser individual del artista está sujeto a nuestra opinión personal, a nuestro criterio. Podemos hacer y despedazar la carrera de una persona con nuestro criterio, como críticos. Dice, nos regodeamos con las críticas negativas que son divertidas de escribir y de leer. Pero el hecho más amargo que debemos afrontar los críticos es que, a la hora de la verdad, cualquier producto mediocre tiene probablemente más sentido que la crítica en la que la tachamos de basura. Hay veces, sin embargo, en las que un crítico realmente se arriesga en pro del descubrimiento de la defensa de algo nuevo. El mundo es hostil para los nuevos talentos y las nuevas creaciones. Lo nuevo necesita amigos. Jóvenes, dudas, comentarios, preguntas, consultas. Esta fue la última parte de la clase. A ver, ¿cuál es la...? Una consulta, me quedo con una frase siempre de Joaquín, que precisamente él la planteaba en este concierto que tuvimos con él, donde decía, no sé si se toma como crítica hacia el arte. El arte es una maldición, sobre todo cuando se nace con talento, pero en un lugar donde hay analfabetismo cultural. Por supuesto, es una crítica a hacer más la sociedad en la que le toca desenvolverse. Marco Augusto Quiroga decía, Marco Augusto Quiroga,
uno de los más grandes pintores y escritores, bueno, él era cuentista, pero era uno de los más grandes pintores que ha tenido en Guatemala, un libro de Vértebra. Es que vos sos tan burro como pintor, le decía uno. Así decía él. Así decía, y le preguntaba a muchos de los pintores delante de nosotros, tratando de compartir criterios, decime cuál fue la última obra de teatro que vos fuiste. Y unos se iban a decir al teatro, vos. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Pues no me han prestado ni uno. Entonces, ¿cómo quieren ellos representar un momento histórico que les ha tocado vivir? Si no leen, no van al teatro, no van a las exposiciones, no van a las sinfónicas. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren trasladar? Lo que dice Joaquín es el maestro, y no tengo el gusto de ser amigo de él. Es una verdad comprobada. Decía también, ay, Dios, se me fue, Ricardo del Carmen decía, es que aquel, solo porque no rebuzna no es más burro, decía, relacionado con... Bueno, ¿cuál era lo que me querían debatir ustedes dos? Sí. No, siempre conforme al trabajo, usted en su tesis plantea casi que el teatro y principalmente el teatro y la pintura, ¿verdad? Pero en base de la música también... Porque no soy músico. Exacto, sí, yo lo comprendo y lo planteábamos también con otra clase que llevamos, donde las tesis siempre quedan abiertas, ¿verdad? Entonces, para nosotros en el ámbito musical, las críticas o en la manifestación, en este caso, pueden ser muchas. Tenemos, en este caso, todavía vivo a Joaquín Orellana, pero detrás de él está uno de los grandes, Juan Diego Montenegro y Jorge Sarmiento, o sea, de lo más reciente que podemos tener y que como persona yo conozco. Fíjense que solo por pura curiosidad les voy a preguntar a ustedes, estudiantes del séptimo o octavo semestre del Departamento de Arte de la Facultad de Humanidad, díganme el nombre de alguna de las piezas que hayan compuesto Jorge también. Ustedes no, los músicos no. Ustedes te han aplicado, pero no me digan alguno. Sí, es lo mismo, por eso les comento, es lo mismo que nos pasa a nosotros con la cultura, ¿verdad? Fíjense que sí, entonces, miren, el otro día vino un especialista en restauración de óleo a partir de no sé qué pigmento, especialista en óleo de pigmento elaborado del gumbache, por ejemplo. Es algo así como neonatólogo pediatra, un neonatólogo, o sea, neocardiólogo. Una especialización de especialización. Entonces yo me daba los talleres y yo me fui a sentar ignorante del tema, ya graduado, ya habiendo manejado la Pinacoteca del Banco de Guatemala 20 años. Y se para una compañera de ustedes y dice, la maestra, a ver, ¿quiénes son restauradores? Yo. ¿Y de qué restaurante? De todo. Por el amor de Dios, una especialización, digamos, restaurar óleo es una especialización, acuarela es una especialización, dibujo es otra especialización, papel es una cosa, lienzo es otra, pero vea, de todo, escultura, pintura, grabado, todas las artes visuales podía restaurar. Pues mira, entonces va a tener que llevar a la Toscana, digo, porque no hace falta gente como tú, ¿verdad? Pero qué vergüenza, pues bueno. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? Si no, pasamos a lo que sigue. La semana entrante, el día lunes, por favor, antes de la evaluación, que es básicamente lo que vimos hoy, que me voy a permitir trasladarles un folletito de 7 páginas para que tienen los contenidos de la charla de hoy. Sobre eso, más la charla que vimos hoy, va a ser la evaluación de 30 puntos. Cuenten, adelante. Entonces, antes de la clase, voy a proyectar la zona.